No necesitas una página con el número de vuelo porque no vas. La voz de mi padre atravesó los aplausos en su cena de aniversario, tan fuerte que los 30 invitados la oyeron. Me señaló con su copa de champán y se rió. Alguien tiene que quedarse a alimentar a los perros y cuidar a los hijos de tu hermana. Ese es tu trabajo. No lo dijo como una petición. Lo dijo como si le hablara a un sirviente. Mi madre alisó su servilleta y apartó la mirada. Mi hermana Britney simplemente sonrió con suficiencia. En ese momento, 30 personas vieron a mi propia familia decidir que no merecía un asiento en el avión. Pero mientras estaba allí humillado, mi mano rozó mi teléfono. Pensaron que me estaban poniendo en mi lugar. No sabían que me habían dejado solo con sus finanzas. Antes de contarles lo que encontré en la caja fuerte de mi padre esa noche y cómo lo usé para convertir su paraíso en una prisión federal, dejen un comentario diciéndome desde dónde me ven y qué hora es allí. Quiero ver qué tan lejos llega esta historia. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el hielo derritiéndose en las cubetas de champán. 30 personas contenían la respiración, esperando la explosión. Esperaban lágrimas. Esperaban que volcara la mesa o le gritara a mi padre por tratar a una mujer de 32 años como si fuera una sirvienta. Mi madre estaba agarrando el mantel, con los nudillos blancos, preparándose para la escena que arruinaría su velada perfecta. Y, sinceramente, una parte de mí quería dárselo. Quería romper todos los cristales de la habitación, pero no lo hice. Me quedé allí completamente inmóvil. Mi hermana Britney rompió el silencio. Caminó hacia mí, haciendo sonar sus tacones. El suelo de madera, y me metí una carpeta de 7,5 centímetros de grosor en el pecho. «Toma», dijo, con la voz llena de falsa dulzura. «Es el itinerario para los perros y los niños. Los gemelos necesitan que el humidificador esté a exactamente 20 grados, y los perros solo comen la mezcla de cordero orgánico calentada durante 15 segundos. No lo estropees». Miré la carpeta. Miré a mi padre, que me observaba con una sonrisa petulante y expectante. Quería que luchara. Quería que suplicara. Porque si luchaba, podría llamarme dramática. Si suplicaba, podría llamarme débil. Quería la satisfacción de negarme. Así que hice lo único que ninguno de ellos esperaba. Sonreí. «Vale», dije, tomando la carpeta. «Lo entiendo. Que tengas un buen viaje». El alivio en la habitación era palpable. Mi padre hinchó el pecho. Me dio una palmada en el hombro, pesada y condescendiente. «Buena chica, Paige. Sabía que entrarías en razón. Todos tenemos que sacrificarnos por la familia». Pensó que me había sometido. Creyó que tenía una, pero no entendía lo que hacía. Existe un concepto en psicología conductual llamado sumisión estratégica. Es lo que haces cuando estás atrapado en una jaula con un depredador. Eso es más grande y más fuerte que tú. No muestras los dientes. No atacas. Bajas la cabeza. Expones el cuello. Te haces ver pequeño e inofensivo. Dejas que piensen que tienen el control total porque la arrogancia hace que la gente sea descuidada. La arrogancia hace que dejen la puerta de la jaula sin llave. Si le hubiera gritado a mi padre, me habría echado de casa en ese mismo instante. Habría recuperado las llaves. Habría contratado a un guardia de seguridad para que vigilara la propiedad mientras no estaban. Pero al aceptar esa carpeta, al aceptar la humillación, me compré el acceso. No estaba aceptando ser su niñera. Estaba aceptando que me dejaran sola dentro de su imperio durante 7 días sin supervisión. Sostuve esa carpeta como si fuera un texto sagrado. Escuché a mi madre enumerar más tareas: regar las orquídeas, recoger el correo, esperar al limpiador de piscinas. Asentí a cada exigencia. Les agradecí su confianza, y en todo ese tiempo mi corazón no latía aceleradamente de miedo. Era constante, con una fría y eléctrica anticipación. Me dejaban en la casa donde mi padre guardaba sus servidores privados. Me dejaban, con los archivos físicos. Pensaban que era demasiado estúpido para entender. Cuando la cena por fin terminó y los invitados se fueron, susurrando sobre lo elegante que fui con todo el asunto, mi padre me dirigió una última mirada. «No me decepciones, Paige», dijo. Lo miré directamente a los ojos. «No lo haré, papá. Prometo que haré exactamente lo que haya que hacer». No vio el doble sentido. No vio al lobo tras la sonrisa. Solo vio a su ayuda gratuita obedeciendo. Se fue a la cama creyéndose el rey del mundo. No tenía ni idea de que acababa de entregarle el hacha al verdugo. La mayoría de la gente en Greenwich me miraba y veía un fracaso. Vieron a una mujer de 32 años viviendo en la casa de invitados de sus padres, conduciendo un sedán de 10 años y aparentemente sin hacer nada con su vida.
Mi madre les dijo a sus amigas que me estaba encontrando a mí mismo. Mi hermana Britney les dijo a sus amigas que yo era básicamente la ayuda, pero la verdad estaba enterrada en un servidor cifrado en el sótano. No era solo la niñera de la familia. Durante los últimos 5 años, he sido el director financiero en la sombra del imperio de la construcción de mi padre. Mi padre, Richard, cree que las leyes son sugerencias para los pobres. Gente. Amasó su fortuna con recortes, trabajo en negro y empresas fantasma diseñadas para ocultar activos al IRS. Pero es terrible para las matemáticas. Hace 5 años, el muro empezó a cerrarse. No contrató a una firma poderosa para arreglarlo porque las firmas hacen preguntas. Las firmas tienen políticas éticas. Dijo que vino a mí. Me sentó, me sirvió una copa de vino barato y me dijo que si no lo ayudaba a organizar la contabilidad, la familia lo perdería todo. Me dijo que era mi deber. Así que me convertí en la solucionadora. Mientras Britney publicaba vídeos de unboxing de bolsos de diseñador que sabía que se habían comprado con dinero blanqueado, yo estaba despierta hasta las 4 de la mañana creando rastros de papel para cubrir sus huellas. Gestioné las cuentas en el extranjero. Limpié los desastres financieros creados por Tyler, el esposo de Britney, cuyas startups tecnológicas eran solo sumideros de dinero libre de impuestos. Vivía en un estado de terror constante moderado. Mi padre me hacía firmar documentos como la parte responsable. Se aseguró de que si el castillo de naipes se derrumbaba, caería sobre mí. Lo hice porque pensé que nos estaba salvando. Pensé que me estaba ganando mi lugar en la mesa. Pensé que si hubiera trabajado lo suficiente, si los hubiera salvado suficientes veces, finalmente me respetarían. Entonces llegó la noche que mató a la hija y despertó al auditor. Fue hace 3 años. Estaba en la oficina de mi padre triturando documentos que no quería que vieran los inspectores estatales cuando sonó su notificación por correo electrónico. Era un hilo entre Tyler. El asunto era simplemente el problema de la página. Hice clic. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas al leer las palabras de mi padre. No te preocupes por Paige pidiendo un salario. Tiene demasiado miedo de irse y es demasiado fea para casarse. Es más barata que una empresa y es nuestra póliza de seguro gratuita. Si alguna vez los federales llaman a la puerta, alegaremos que se rebeló. Es la psicópata perfecta. No lloré. No grité. Me quedé allí sentada bajo el resplandor del monitor, sintiendo una fría claridad metálica que me envolvía. No me querían. Ni siquiera les caía bien. Solo era un escudo humano. Estaban engordando para el matadero. Esa fue la noche en que comenzó la auditoría. No renuncié. No los confronté. Volví al trabajo, pero dejé de corregir sus errores. Empecé a documentarlos. Durante 3 años, he estado copiando cada libro de contabilidad, cada correo electrónico incriminatorio, cada transferencia bancaria. Creé un archivo digital de sus crímenes. Sonreía en las cenas familiares. Cuidaba a sus hijos. Dejé que me trataran como a un felpudo porque un felpudo es lo único en la casa que ve los zapatos sucios de todos. Pensaban que dependía de ellos. No se daban cuenta de que yo era lo único que se interponía entre ellos y una acusación federal. Y esta noche, con la casa vacía y el vuelo al paraíso a punto de partir, no iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a abrir la puerta y dejar que entraran las consecuencias. La mañana de la partida fue una clase magistral de caos. Mientras el sol aún luchaba por salir sobre los cuidados jardines de Greenwich, mi hermana Britney gritaba por una bufanda vintage de Hermes. Destrozaba la habitación de invitados, tirando seda y cachemira al suelo como un tornado en una boutique. Tyler, su marido, estaba sentado en el borde de la cama, con gafas de sol dentro, con una resaca que olía a bourbon de primera y malas decisiones. «Paige», chilló Britney. «¿Dónde está? No puedo ir a Hawái sin el azul. Combina con mi bikini». Entré en la habitación y busqué debajo de la pila de ropa desechada junto a la que estaba parada y saqué la bufanda. Se la di sin decir palabra. No me dio las gracias. Simplemente la agarró y la metió en su equipaje de mano Louis Vuitton. Finalmente, resopló. «Intenta ser más organizada la próxima vez». Bajé las escaleras. El vestíbulo estaba abarrotado de equipaje. Suficiente para un año, no para una semana. Mi madre le gritaba instrucciones al chofer privado sobre cómo manejar su sombrerera. El aire olía a perfume caro y estrés. Paige entró en el estudio. Ahora, la voz de mi padre llegó desde el pasillo. Lo seguía a su santuario. La pesada puerta de roble se cerró con un clic detrás de nosotros para ahogar el ruido de la familia. Caminó detrás de su enorme escritorio, abrió el cajón superior y sacó un fajo de sobres. No eran cartas de amor.
Eran avisos del IRS, gruesos, pesados y sin abrir. Los arrojó sobre la superficie de caoba. Se deslizaron y se detuvieron justo frente a mí. Estos llegaron la semana pasada, dijo, ajustándose los gemelos. Señalan algunas discrepancias en las cuentas de nómina de la startup de Tyler. Necesito que las elimines mientras estamos fuera. Miré los sobres. Sabía exactamente qué contenían. Lo sabía porque le había advertido hacía 6 meses que mover dinero entre las empresas fantasmas activaría una alerta. No me había escuchado entonces. Ahora quería un milagro. Papá, dije, manteniendo la voz neutra. Esto parece serio. Si están auditando la nómina, arréglalo, paige. Me miró con frialdad. Y recuerda quién firma esas declaraciones como preparador. Si este barco se hunde, tú eres el capitán. Yo solo soy el inversor. Así que te sugiero que dediques esta semana a ser muy creativo con esos libros de contabilidad o quedarás muy mal con un mono naranja. Era una amenaza, simple y llanamente. Me estaba recordando que me había tendido una trampa. Me había convertido en el chivo expiatorio años atrás, asegurándose de que si alguna vez venían los federales, sus manos estarían limpias y las mías esposadas. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña llave de latón. La llave del archivador, el único lugar de la casa que normalmente tenía prohibido tocar sin supervisión. Dijo, todas las copias impresas están ahí. Ordenadas. Pasó junto a mí y salió de la habitación. Recogí la llave. Pesaba como un arma. A las 8, la limusina estaba llena. Mi madre se estaba maquillando en el espejo compacto. Britney ya estaba publicando una selfie con la leyenda Rumbo al Paraíso. Ah, una última cosa, dijo mi padre, girándose desde la puerta abierta de la limusina. Extendió la mano. Dame la llave de tu casa. Me quedé paralizado. Pai, la llave. Te quedas aquí toda la semana, dijo con un gesto de desdén. No necesitas ir y venir. Y, francamente, con todo el estrés que has estado sufriendo, no quiero que lo pierdas. No podemos correr riesgos de seguridad mientras estamos fuera. Fue una maniobra de poder. Quería encerrarme. Quería asegurarse de que supiera que, incluso estando a 4.800 kilómetros de distancia, controlaba mi acceso al mundo. Metí la mano en el bolsillo y le di la llave. «Buena chica», dijo. Subió a la limusina. La puerta se cerró de golpe con un golpe seco y final. Me quedé en la entrada y observé el largo coche negro serpentear por la entrada y desaparecer por las puertas de hierro. Se reían, bebían champán. Se dirigían al paraíso, seguros de haber dejado a su sirviente atrás para limpiar sus desastres. Pensaron que me habían atrapado. No se dieron cuenta de que lo habían hecho. Se quedaron afuera. Me di la vuelta y miré la casa vacía. Ya no era una prisión. Era la escena de un crimen. Y por primera vez en 5 años, el detective tenía el control del lugar. Entré y cerré la puerta con llave. Luego me dirigí directamente al estudio. En el momento en que las luces traseras de la limusina desaparecieron en la curva, la hija murió. Nació el auditor. No me despedí con la mano. No subí a deshacer las maletas. Giré la cerradura de la puerta principal, entré directamente al estudio de mi padre e introduje la llave de latón en el archivador. Giró con un clic satisfactorio. Mi padre pensó que me estaba dejando un castigo. Pensó que me pasaría la semana siguiente sudando por las discrepancias en la nómina, tratando de salvarlo. Olvidó la primera regla de la contabilidad. Quien limpia el desorden sabe exactamente dónde está enterrada la suciedad. Me senté frente a su computadora. No necesité adivinar su contraseña. Era Richard I, porque la arrogancia siempre es predecible. Pasé por alto los archivos señuelo que guardaba para los auditores estatales y fui directo a la partición oculta. La encontré en segundos. El libro de contabilidad fantasma. Era obra maestra del fraude. 5 años de doble reserva, empleados fantasma y materiales de construcción gastados en proyectos inexistentes. Y ahí, justo encima de los gastos recientes, estaba la carpeta etiquetada como retiro de la junta directiva en Hawái. La abrí. Había gastado todas las vacaciones, los vuelos en primera clase, las villas, los chefs privados, como un seminario de negocios obligatorio. Estaba usando fondos corporativos para pagar el bronceado de Britney. Era fraude fiscal, simple y llanamente. Y fue el último clavo en su ataúd. No solo lo leí, lo tomé todo. Conecté mi propio disco duro negro encriptado. Inicié una copia espejo de todo el sistema. Cada correo electrónico, cada factura falsificada, cada transferencia al extranjero.
La barra de progreso se arrastraba por la pantalla, verde y fija. Mientras se descargaba, trabajé en las pruebas físicas. Vacié el archivador de las escrituras originales y las impresiones de los problemas de página. Las guardé en una bolsa impermeable. Cuando la descarga se completó, saqué el disco duro. Limpié el teclado con un paño de microfibra. Limpié la superficie del escritorio. Limpié la manija de la puerta. No solo me iba. Estaba borrando. Yo misma. Quería que volviera a una casa que parecía una tumba. Entré en la cocina. La carpeta de tareas, el horario. De la comida del perro, las instrucciones del humidificador de los niños estaban en la isla de mármol donde Britney la había dejado. Ahora parecía ridícula, un artefacto de una vida que ya no vivía. Tomé la llave de latón del archivador y la puse encima de la carpeta. Luego saqué una nota adhesiva amarilla de mi bolsillo y la pegué a la tapa de cuero. Escribí 4 palabras. Considéralo mi renuncia. Tomé mi bolso, no el montón de ropa que mi madre esperaba, sino una maleta de seguridad que contenía 5 años de delitos graves. Salí por la puerta principal y la dejé sin llave. Dejé que sonara la alarma de seguridad. Ya no era mi casa la que tenía que proteger. Conduje mi sedán hasta el aeropuerto JFK, pero no fui al estacionamiento de clase económica. Me detuve en la acera, le entregué las llaves a un valet parking y entré en la terminal. No volaba a Hawái para pedir sobras. Me acerqué al mostrador de primera clase para el vuelo directo a San Francisco. El agente miró mi billete. ¿Saldrá por negocios o por placer, señorita Dixon? Miré la bolsa negra que llevaba al hombro. Contenía pruebas suficientes para meter a 3 personas en una prisión federal durante una década. Negocios, dije. Estrictamente negocios. 2 días después, estaba en una habitación que olía a perfume caro y a dinero viejo. El estudio de diseño de mi tía Teresa en San Francisco no era solo un edificio. Era un santuario de arte refinado y con altos impuestos. Organizaba una exposición privada efímera para presentarme a su círculo íntimo, no como su sobrina, sino como asesora financiera de la élite. Por primera vez en mi vida, no llevaba delantal ni una mezcla de poliéster. Llevaba un vestido de seda estructural que Teresa había diseñado. Sostenía una copa de champán añejo y respiraba de verdad. «Pareces de aquí», susurró Teresa, apretándome el brazo. «Nadie diría que te has pasado la última década archivando recibos para una constructora». Sonreí, sintiendo el peso fantasma de la carpeta que por fin se me quitaba del pecho. Me sentía segura. Me sentía intocable. Entonces, las puertas dobles de la entrada de la galería se abrieron de golpe con una violencia que hizo temblar las lámparas de araña de cristal. La música se detuvo. El parloteo se apagó. Todas las cabezas de la sala se giraron. De pie en la puerta, eran mi padre y Tyler. Parecían un accidente de coche en un museo. Todavía llevaban puesta su ropa de vacaciones, camisas de lino manchadas de sudor, rostros descamados por quemaduras de sol rojas e intensas. Pero no estaban solos. Flanqueándolos había 2 hombres corpulentos con equipo táctico oscuro. El tipo de seguridad privada que contratas cuando quieres lastimar a alguien sin dejar un informe policial. Mi padre irrumpió en la galería con guardias bloqueando las salidas, gritando para que me agarraran. Frente a los horrorizados invitados, me acusó de robar $50,000 en diamantes y discos duros, presentándome como un delincuente para ocultar sus propios crímenes. Tyler amenazó con llamar a la policía a menos que entregara la bolsa. En cambio, saqué un sobremanila. Les dije que no era un ladrón. Era un denunciante. Los discos ya estaban en Hacienda y el FBI, y tocarme significaba manipular a un testigo federal. Los guardias retrocedieron de inmediato. Mi padre palideció mientras enumeraba sus crímenes. Cuentas en el extranjero, empresas fantasma de nóminas falsas, e incluso el viaje a Hawái que creía que eran vacaciones. La sala se volvió contra él. Los invitados comenzaron a llamar a sus abogados. La tía Teresa le ordenó que saliera, y mientras él, afuera, tambaleándose, llegaron agentes federales y los arrestaron a él y a Tyler. La investigación incautó las casas, los autos y los fondos ocultos. Mis padres y mi hermana quedaron en la ruina. Richard y Tyler recibieron 5 años de cárcel por evasión fiscal y fraude. Recibí $3.66 millones del programa de denuncia y compré el edificio de la tía Teresa. Me di cuenta de que mi padre nunca fue poderoso, solo ruidoso, apalancado y financiado con dinero robado. Cuando éste desapareció, él también. Ahora soy dueño de mi vida, mi trabajo y mi futuro. La familia no es de sangre. Son las personas que honran tú. Funciones de IA. Comentario.
Transforme su transcripción con información impulsada por IA a servicio de transcripción de vídeo. Buscar funciones de IA. Idioma de salida. Las respuestas de IA estarán en este idioma. Más usado. Tus 5 características principales según el uso. ¿Aún no tienes favoritos? Empieza a usar las funciones y tus 5 favoritos aparecerán aquí automáticamente. Características populares. Resumen. Visión general completa. Perspectivas clave. Principales conclusiones. Transcripción limpia. Eliminar palabras de relleno. Notas apropiadas. Notas completas. Contenido básico. Resúmenes y transcripciones. Análisis. Perspectivas profundas y patrones. Estudio y educación. Herramientas de aprendizaje y toma de notas. Creación de contenido. Contenido de redes sociales y blogs. Especializado. Herramientas de análisis avanzadas. Contenido generado. Resultados de su transcripción impulsados por IA software de edición de vídeo.